Hablar de un tema muy importante, un tema que debería ser un tópico obligado de toda la sociedad, de todas las sociedades, pero principalmente de sociedades como las nuestras. Algunos le llaman en vía de desarrollo, otros le llaman del tercer mundo. Al final no sé de qué mundo estamos, pero estamos muy perdidos. Embarazos en adolescentes, y diría yo, adolescentes y preadolescentes. Teníamos que hacernos acompañar de un equipo pesado, y así lo hemos hecho. El doctor Milciades Albert Fiorinelli, ginecobstetra dominicano de larga data, de mucho peso específico desde el punto de vista científico, nos tratará el tema haciendo el enfoque médico. Cuando ya la realidad no puede ser obviada, entonces entra el facultativo del área de la medicina. También tenemos que tratar este tema desde el punto de vista sociológico, porque hasta qué punto la sociedad tiene algo que ver o qué tanto tiene que ver la sociedad en este tema. Y para ello nos hacemos acompañar del sociólogo dominicano Joel Arboleda, que tiene mucha experiencia en este tema y en tema de estadísticas reales, no de las que utilizan a veces los políticos en campaña, a los cuales le dan la estadística que ellos quieren oír, sino la verdadera, la científica. Y una psicóloga, nunca puede faltar una psicóloga, porque señores, el problema de embarazos en adolescentes se convierte en una tragedia familiar, personal, humana, que paraliza, ¿por qué no?, todos los sueños de esta chica y a veces también del que le acompañe. Y para ello también una de las psicólogas de Profamilia, tenemos una y de las buenas, Sandra Guzmán, con nosotros esta noche. Quiero felicitar y saludar a estos profesionales porque vamos a dar un granito de arena más a esta sociedad sobre este tema. Ojalá que se hiciera un hoyo muy grande en esta piedra, porque la piedra es muy difícil de rodar. Embarazos en adolescentes. Gracias por estar aquí. Querida, un abrazo. Joel. Wow. ¿Con quién comenzamos? Comenzamos con la parte psicológica. Tenemos una chiquilla, licenciada, de 13, 14, 15, 16, menos de la edad adulta en nuestro país, que ha estado viviendo una vida como lo que le corresponde a la adolescencia, teniendo sueños, pensando cosas, queriendo tener o parecerse tal vez a su mentora, tal vez a su madre, tal vez al artista que sigue, sabrá Dios, pero tiene sueños. De repente tiene una relación con un joven, y ojalá que siempre fuera un joven, aunque ya de por sí es una situación difícil, pero muchas veces no, y eso también lo trataremos con el sociólogo, y de repente se le interrumpe, como si fuese un rayo que llegara y lo desbaratara todo, como si fuera un tsunami que entrara y barriera todo. Se le atrasa la regla. Todavía ella piensa que no, a veces no soy tan regular, a veces no sabe, hasta que la realidad le da en la cara. ¿Qué significa desde el punto de vista psicológico para una adolescente un embarazo no planificado, no deseado? No debería ser planificado nunca en un adolescente, pero todavía más que le llegue de sorpresa, sin ningún tipo de información previa. Sí, es muy importante tomar en cuenta que, como usted acaba de decir, no es planificado muchas veces. Y aunque sea planificado, la adolescente no está preparada para este tipo de embarazo. ¿Por qué? Porque entonces a nivel emocional afecta, económico, generando también muchas veces depresión, ansiedad, inseguridad, sentimiento de culpa, rechazo a nivel social, donde le afecta también la deserción escolar. O sea, tienen que dejar muchas veces de ir a la escuela por el rechazo de que son víctimas estas adolescentes. Y a nivel familiar impacta muchísimo porque no solamente le afecta a ella,
a todo el entorno familiar, económico, emocional y psicológico. Y sabemos que la adolescencia es un proceso donde se está desarrollando esa identidad. Llega este proceso de embarazo que también conlleva un proceso emocional y altera todo eso. Entonces entra en una crisis de identidad o de error. Doctor, decía la licenciada Guzmán que en la edad de la adolescencia la mujer no está preparada para el embarazo. Desde el punto de vista médico, fisiológico, ¿qué significa no estar preparado si usted está de acuerdo con ella? O si nada más es una situación social. No, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, lo que pasa es lo siguiente. Una cosa es la respuesta biológica y otra cosa son los condicionantes o las situaciones psicológicos sociales. Si nosotros analizamos, la mujer es un mamífero, ¿verdad? Tiene mama y la leche. Es un mamífero igual que cualquier mamífero, que cualquiera de los mamíferos de la tierra. Y tan pronto un animal ovula, ese animal es capaz de reproducirse. O sea, eso no tiene que ver con edad. Si un animal cualquiera ya está viendo sus menstruaciones, ya está ovulando, eso quiere decir que su capacidad reproductiva desde el punto de vista biológico ya está iniciada. Ahora bien, que sacamos el mamífero y lo ponemos en el ser humano, en la persona, que es un ente que no solo es biológico, es psicológico y es social. Ahí no hay equidad, ahí no hay lo mismo. Porque una niña, su menarquia la vio 11 años y 2 meses, 12 años, y comienza, es posible que las primeras menstruaciones todavía no se acompañen de ovulación, pero pon tú que a los 12 o 13 años ya ella está ovulando de manera regular, ella ya está en capacidad de reproducirse. Ahora, está en sexto de primaria, está dependiendo de una casa porque no tiene libertad económico, social, no tiene nada de eso. Entonces, ahí entran esos otros componentes que tú pusiste aquí en el panel, que precisamente son los que determinan situaciones particulares de la adolescente embarazada. Yo no sé si tú te recuerdas que cuando entramos a la universidad, una de las profesoras de biología de la primera clase, y tú estabas ahí, dijo, todos los que están aquí son hombres adultos porque son capaces de reproducirse. Ella tenía razón, pero la mayoría de nosotros estábamos dependiendo porque ninguno trabajábamos, teníamos que depender de nuestros padres que nos mantenían en la universidad o nos la pagaban. O sea, otros componentes, definitivamente, biológicamente es apta para reproducirse, biológicamente. Los otros componentes, los especialistas lo tocarán, pero todavía no están a su nivel, que es a donde se crea el imbalance. Números puros y duros. Joel Arboleda, ¿es realmente una pandemia el embarazo en adolescentes en República Dominicana? ¿O realmente son nada más teoría? ¿O es el hecho de que 10 jóvenes embarazadas impactan mucho? ¿Tenemos que ponerle atención real a esto? ¿O es algo que todavía podría...? De cada 4 mujeres que parían, una era una de las 3, sí, de acuerdo. Okay. Ahora, de cada 5, más o menos una, o sea que ha bajado. Ha bajado. Lo interesante es que ha bajado sin mucha explicación de por qué ha bajado, porque no ha habido una política pública que determine que eso haya bajado. ¿Me explico? Entonces, esas son las estadísticas. Esas son estadísticas elevadas para el estándar mundial, que más o menos la media es 22% en América Latina. Entonces, ahora quedamos un poco por debajo del promedio continental, pero aún así sigue alto, es decir, que es una mejoría dentro de nuestra situación que es anómala. Yo quería puntualizar algo, si me permite. Claro. Desde el punto de vista social, ustedes hablaban de niños, de adolescentes, pero es interesante, muy interesante, porque fíjate, la adolescencia es una creación moderna. No estoy negando que existe, en términos psicológicos hay evidencia de que existe,
pero es un resultado del desarrollo científico y de las perspectivas de las sociedades modernas, como sociedades que pasamos de la Edad Media a otro estadio posterior. Entonces, una pregunta interesante desde esa perspectiva es ¿qué es una niña y qué es un adolescente? Yo no quiero entrar en la psicología evolutiva, yo estoy viéndolo como sociólogo, básicamente. Y a lo que me quiero referir precisamente no es al estadio de desarrollo psicológico, sino desde la perspectiva social. Correcto. Y entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros terminamos aplicando criterios que son de clases medias y altas a situaciones a las que no se aplican. No es lo mismo un jovencito de 15 años de una zona rural que del centro de la ciudad. No es lo mismo un joven de 15 años, hijo tuyo, nieto tuyo, sobrino, que el chico que está en otros estadios sociales. Entonces, eso es importante porque eso es lo que determina con quién puedo tener relaciones sexuales desde una perspectiva social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no se están percibiendo a las menores como menores, sino como personas adultas en la práctica. Entonces, además, desde el punto de vista familiar, hay una asunción de que al momento que una chica empieza a tener relaciones y se evidencia, porque muchas veces no es percibido por los padres, ya no es una niña, es una adulta, y como tal tiene que hacer su vida, que era lo que planteaba un poco el doctor, ¿no? Imagínense, porque si no ve de la perspectiva del doctor, y evidentemente que no es así, pero la adolescencia actualmente dura hasta los 20 y pico de años. 19. No, pero aún más, porque tú tienes un chico que a los 19 años está entrando en la escuela y sigue en la universidad. Y sigue en tu casa viviendo y hay que... Antes de independizarse. Pasó a una etapa adulta en la cual tú eres independiente. Exactamente. Se está extendiendo muchísimo. Sí, es correcto. Y sin embargo, en otros grupos sociales, una niña ya de 12, 13 años, porque ya ni siquiera es considerada niña, sino mujer porque tuvo relaciones sexuales, eso es una percepción social que tiende a justificar esta situación, porque lamentablemente no siempre es con menores la relación. Deje eso ahí. Eso es Ahorita vamos a hablar de la parte oscura de los embarazos adolescentes, pero lo voy a entrar a lo hondo en un segundito. Pero yo quiero un time ahí, porque Joel ha planteado que yo no pertenezco a ningún grupo de trabajo, pero recientemente, apenas hace 2 meses, se celebró el Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia y un equipo del área de salud sexual y reproductiva que está liderado por un gran amigo mío que es el doctor Martín Ortiz, y a la cabeza del servicio está la doctora Mili Fermín. Realmente es una mujer trabajadorísima, los dos son 2 empleados muy trabajadores, y sobre ellos pesa la responsabilidad de la reducción. Si bien es cierto cuando tú dices que no has visto una política de Estado, pero hay un servicio de atención al adolescente que está mostrando una real evidencia, porque tú señalaste, en el año 2019 nosotros teníamos 32,000 embarazadas por año, y en el año 2023 bajó a 23, o sea, casi 10,000 embarazos en adolescentes menos. Y yo te voy a decir una cosa, la conducta como conducta, y ahí ustedes dos podrían ser los que mejor trabajaran eso, de los adolescentes, de los y las adolescentes, yo entiendo que no ha cambiado. Sin embargo, producto de ese trabajo hecho por la doctora Fermín y por el doctor Martín Ortiz, hay una evidente reducción de los números de embarazo en las adolescentes aquí en el país. Sí. Joel, respóndale al doctor, pero además lo voy a entrar a lo hondo. Ahora hablamos de embarazo de adolescentes, sin embargo nuestras abuelas, muchas se casaban antes de la mayoría de edad, tenían su primer y hasta su segundo y hasta a veces hasta su tercer hijo. Había sí una situación X donde generalmente el compañero era
o adulto o disponía económicamente de, bueno, de tener la responsabilidad de llevarla, de que se hiciera un hogar. Pero muchos de nosotros todavía tenemos a nuestras abuelas vivas, si no las madres o tías, que dicen, sí, bueno, sí, yo me casé a los 16, o fulano, si en los campos llegó el señor y se la llevó. ¿Qué ha cambiado sociológicamente para que ahora se hable de embarazo en adolescentes? ¿Será el hecho de que se queda la chiquilla sola, de que comienza a tener una vida desgraciada la mayoría de las veces porque no hay un apoyo ni familiar, ni social, ni estatal, desde el punto de vista sociológico, para que luego la licenciada Guzmán me diga su opinión? Interesante lo que dice el doctor, porque en todo el estado hay personas trabajando estos temas, ciertamente, con esfuerzos muy considerables y muchas veces con muy pocos recursos, y a pesar de ello logran cosas. Sin embargo, hay una falta de integralidad muchas veces en esa política pública. Nosotros tenemos una sociedad hipersexualizada. Entonces le damos a los adolescentes y a los niños sexo por boca y nariz y después les decimos que no tengan sexo. Además, en una sociedad donde no le queremos enseñar a usar lo anticonceptivo, donde no le queremos enseñar a protegerse. Yo hago un ejercicio con muchas de mis estudiantes, sobre todo las mujeres. Digo, ¿qué pasaría en tu casa si a ti te encuentran un preservativo? Y muchas ya ha ido cambiando bastante, pero muchas dicen, me matan, me matan. Pero bueno, pero ¿qué es mejor para tu futuro? Que te compren los preservativos o comprar los pañales. Entonces, esos son elementos que hay que verlos integralmente, como yo, por la experiencia que el doctor tiene, que es enorme en todo esto, incluso habló de mercadeo, de mercadeo social de todo esto. Yo entiendo que él me comprende lo que le estoy diciendo. Sí. Mira, luego, no es la misma situación la de mi tía abuela, la de tu abuela, y además hay muchas veces una exageración. Muchas veces las estadísticas no evidencian del todo lo que nosotros creemos. Yo no tengo esas estadísticas exactamente, pero cuando uno empieza a ver estadísticas del principio del siglo XX, se da cuenta que muchos de los problemas que tenemos hoy los teníamos desde la Primera República, es decir, no surgieron hoy, son problemas históricos. La sociedad dominicana se ha transformado totalmente. Tener un hijo hoy no es lo mismo que tener un hijo en el 60, en el 70, ni en los 80, cuando nos golpeó aquella crisis terrible. Entonces, fíjate lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay una crisis demográfica. La demografía se ha tornado un elemento geoestratégico actualmente. ¿Y qué pasa? ¿Qué experiencia hay en otros países? Mira, se le ha dado todos los beneficios habidos y por haber a las mujeres y a las parejas para que tengan hijos, y aún así deciden no tenerlo. Eso te dice a ti el costo actual de tener un hijo. No estoy hablando en costo solo económico, emocional y de otro tipo. Entonces, pero ese costo está diferenciado por niveles sociales. Yo trabajo con hechos, yo puedo tener cualquier opinión personal, pero trato de ver los hechos. Y entonces, muchas veces incluso el embarazo es usado como mecanismo para escapar del hogar. En hogares que son... Yo quiero poner esto bien en contexto. Yo no estoy diciendo que la mayoría de los embarazos respondan a eso. La mayoría de los embarazos adolescentes son desgracia de errores que cometen los muchachos por razones diversas, ¿no? O simplemente que empiezan a tener experiencias sexuales. Además, en la acción social no hay muchas veces un aspecto consciente en el cual la gente se sienta a pensar. Yo he entrevistado chicas de 11 y 12 años que han tenido niños, embarazos, y son madres. Y en general he encontrado un factor común, la violencia doméstica, como elemento de
determinante. Por ejemplo, yo recuerdo una chica que me dijo una vez, mire, a mí, mi casa me daba galletas mi papá, mi mamá y mis hermanos. Wow. Entonces yo decidí tener mi casa y para tener mi casa tenía que embarazarme. Eso es un caso extremo, por supuesto. Exacto. Entonces, después descubre, como ella me dijo, que se fue de Guatemala para Guatepeor, se mudó con Trujillo, porque entonces la violencia aumentó, pero ella no lo podía saber. Entonces, está todos esos elementos. Y luego hay otro aspecto que como sociedad tenemos que pensar. Nosotros pensamos que a estas chicas se les arruina sus vidas. Yo pienso que sí, pero también hay que pensar si realmente qué oportunidades tenían también antes de haber salido embarazadas. Y después hay otro factor importante que me dijo una señora una vez en la Ciénaga. Me dijo, es que ahora yo de abuela estoy criando otra vez, las abuelas estamos criando. ¿Por qué? Porque dada la falta de preparación social, psicológica, emocional, etcétera, terminan transfiriendo a las abuelas la situación. Y fíjate que se vuelve, y quiero volver sobre mis palabras porque quiero ser cuidadoso con lo que digo. Sí hay evidencia de que el salir embarazada y convertirse en madre en la adolescencia limita. Yo hice una vez un estudio para el Ministerio de Trabajo hace muchos años y uno de los problemas principales que tenían chicas que eran ninis era que no tenían cómo dejar con otra persona el cuidado cuando no existía INAIPI todavía, que ha mitigado un poco eso, pero entonces no tenían con quién dejar para poder estudiar, o sea que sí también les limita realmente. Una realidad. Una pequeña pausa. Desde que regresemos, vamos a hablar del lado oscuro de los embarazos de adolescentes. Ya no la chica que tiene el enamoradito en el barrio, que sale embarazada y que cuando se lo dice, el primero que pone el grito al cielo es él, sino de hombres adultos, conscientes de lo que están haciendo, que van a buscar adolescentes, que deberían estar todos presos. Espero que el nuevo Código Penal sea un poco más severo en la realidad. Regresamos con esta parte del tema de embarazos en adolescentes. Regresamos en breve. Oscuridad total cuando se embaraza un adolescente. No importa. Puede ser que la madre diga, una bendición, ya esta casa no tenía niños y de repente vino, etcétera, pero es una realidad, como decía el licenciado Joel antes de ir a la pausa. Hay estadísticas reales que hablan de que le atrasa mucho, principalmente a la mujer, a la joven, al adolescente, y si no a la madre, y a veces termina en la abuela, y si no el niño rueda por el barrio, etcétera, hasta que cuando empieza a ser un jovencito, empieza a delinquir. También está esa parte. Esa no la trataremos en este momento. Hablamos solamente de cómo impacta a la joven madre el embarazo. Licenciada Santa Guzmán, ¿hay diferencia? ¿Usted ha visto diferencia trabajando en Profamilia de quién es el autor del embarazo de ese adolescente? Generalmente lo que usted ha vivido es que es un chico más o menos de la edad, también adolescente o tal vez ya un adulto pero rondando 18, 19, 20, o es una realidad de estos hombres adultos que salen a buscar adolescentes y que luego incluso después de hacer este gran daño y de provocar este crimen, se lavan las manos encima y se desaparecen. ¿Qué ha visto usted más? Bueno, según mi experiencia, en muchos casos sí ha sido con personas mayores que ellas, pero en la gran mayoría son con edades muy similares, entre adolescentes. O sea, que usted cree que trabajando esta parte de educación sexual en la escuela, en la casa, teniéndole precisamente que ya puedan tener contraceptivos, etcétera,
¿se podría disminuir todavía más y de manera más real la situación? Claro que sí, empezando principalmente por la parte familiar. O sea, esa comunicación abierta sobre las relaciones sexuales, la sexualidad, de acuerdo a la edad del niño o del adolescente. Poniendo las cosas claras con los niños, trabajando la parte de las relaciones, de las consecuencias negativas y positivas, de unirse a personas a temprana edad y por ende la consecuencia negativa del embarazo en adolescente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces algunos padres, según mi experiencia, tampoco tienen el conocimiento para ellos poder abordar a sus adolescentes en este proceso de la sexualidad. Entonces no lo pueden acompañar, aunque quieran. Hay muchas cosas que limitan a nivel emocional, conductual, como por ejemplo el bajo nivel académico, educativo, socioeconómico, la falta de rol parental, porque a veces los padres tienen que irse a trabajar, específicamente en las familias monoparentales, y dejan los adolescentes solo en casa por situaciones que se dan. Exacto. Entonces son muchas cosas que intervienen en ese proceso. Pero sí entiendo que trabajando desde la educación a nivel integral, desde las escuelas, las familias, los clubes, donde quiera que esté el adolescente, trabajar todos aportando el grano de arena para que nuestros adolescentes puedan estar capacitados, no solamente para evitar un embarazo, sino personas capacitadas e informadas para un mejor futuro. Perfecto. Doctor, nada se parece más a Dios que un médico. El paciente cuando llega donde nosotros nos dice todo. Tiene la necesidad de comunicarse, de hablar, y nosotros tenemos la necesidad de informarnos. Entonces, donde usted llega, hace quizás una década o más, morían muchas chicas porque iban a antros a practicarse abortos, luego que ya llegaba la situación del embarazo, principalmente del adolescente, como hablábamos, sin experiencia, sin información, sin educación. Todo eso ha disminuido, y desde su punto de vista, cuando llegan donde usted, ¿quién es que realmente habla? ¿Habla la misma chica? ¿Habla la madre? ¿Habla una pariente? ¿Y cómo manejarlo ya cuando está ahí? Cuando le dice, doctor, ¿qué yo puedo hacer? Hay dos cosas de lo que tú estás planteando. Primero que nada, me gustaron los planteamientos de los dos colegas aquí. Joel hizo unos planteamientos que yo en mi vida había pensado, y es realmente darse cuenta de que la adolescencia es prácticamente una estructura, porque según lo que yo entendí de él, a lo mejor en la edad media, 14 años, comenzó a tener su muchacho y tener su casa, no era ningún problema. No, era simplemente una mujer que ya estaba menstruando y que podía tener los hijos desde el faraón hasta el que fuera. Interesante. Y con respecto a lo que planteas, definitivamente, yo creo, y estuve leyendo en estos días, que la generación Z tiene un culto al hedonismo. Es una cosa que la libertad en el ejercicio de la sexualidad es desde hace tiempo. Lamentablemente, y esto lo voy a decir porque tuve una responsabilidad en una institución de educación sexual e intenté desde el año de la década 90 que se establecieran programas de educación sexual en la escuela, pero lamentablemente desde esa época todavía no pasan los programas de educación sexual en las escuelas. Y entonces los maestros de educación sexual de toda nuestra juventud son a veces el del colmado, el tipo que vende, los muchachos en la escuela. Esos son los tutores que nos forman a nuestros... Los videos de YouTube. Sí, eso se me olvidaba. Todos esos los videos que de TikTok. todo eso, todos los artistas de cualquier índole que sea. Con respecto a tu pregunta, sí, definitivamente la adolescente que se embaraza, yo creo que ya no es tan ignorante en ese sentido, porque la información se ha permeado de manera buena y mala, pero se ha permeado la información, y muchos de nuestros adolescentes saben de lo que están haciendo. O sea, yo creo que aquella historia es una percepción mía, no puedo ponerlo, como dice, con estadísticas, pero me da la impresión de que por lo menos la información está llegando. Uno, tenemos aquí una representante de Profamilia. ¿Saben los adolescentes o no de la existencia de los métodos anticonceptivos? Yo creo que por lo menos el número de jóvenes tiene que estar bajando, que desconocen, que son completas. ¿Estoy en lo cierto? Claro que sí. Sí, o sea, cada vez más saben que existe algo, un preservativo, una píldora. Es más, hay algunos de ellos que te dan clase a cualquier ginecólogo. Ya es la situación de que es todo eso y muchas otras cosas más hacen que salga embarazada. Bueno, ya embarazada tú lo planteaste, hay dos caminos: o se sigue el embarazo o se interrumpe el embarazo. Las interrupciones
un gran problema, y más ahora mismo la sociedad a la que pertenezco, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, ayer salieron documentos donde nos preguntamos qué vamos a hacer con este nuevo Código Penal que tiene muchas restricciones. Yo mismo no sé qué voy a hacer. Yo voy a esperar que la directiva de mi sociedad me diga cómo yo me voy a manejar, porque yo después de esta edad no quiero caer preso por hacer un trabajo que, si bien es cierto, y debo aclararlo, la mayoría de las jóvenes, por ejemplo, hay una información del Hospital San Lorenzo de Los Minas donde dice que todos los días se hacían 10 legrados por abortos inducidos en las personas que llegan. No es que los médicos provocamos el aborto, sino que esas personas que llegan a la emergencia del hospital ya buscaron un recurso, cual que fuese, el que sea, de iniciar esa pérdida, entonces llegan al hospital, pero yo lo que hago es cuidarle su vida con las secuelas de eso. ¿Qué quiere decir? Sangramientos, infecciones, daños a esos órganos internos. Esa es la función. Entonces yo lo que termino haciendo es un procedimiento que es la mayoría de las veces un legrado, un vaciado del contenido uterino para que preservar la vida de la madre. Sí, para conservar todos sus órganos, su calidad de vida, porque realmente si se deja así, puede haber grandes hemorragias, sangrado grande, infecciones, sepsis, una serie de complicaciones. El otro lado de la moneda es seguir el embarazo. Si se sigue el embarazo, ya muchos de nuestros hospitales tienen incluso, y ahí menciono a la doctora Esther Portes de la Maternidad La Altagracia, que se dedicó en cuerpo y alma a cuidar a las adolescentes embarazadas, donde se le va a cuidar a esa embarazada, se le va a llevar a cabo. Hay complicaciones estadísticamente más altas que en una mujer más madura: hipertensión y embarazo, ruptura prematura de membranas, fetos de bajo peso, y a veces las complicaciones pueden deberse a que su condición psicosocial no es apta, porque a lo mejor ahí está hasta los medicamentos para que ellas se lo puedan hasta regalar, pero a lo mejor no tiene para ir al hospital, entonces no ha cumplido con las consultas, no se le ha podido vigilar de manera apropiada. Entonces ahí viene toda una rueda. El índice de cesárea es un poco más alto, que es morbilidad, definitivamente. Y hay también después de ahí entonces el otro paso, que no hay razón a veces para que se pierda eso. Si ya salió un primer embarazo y ya tenemos un primer embarazo, cuando ella vaya a salir de ahí del hospital, tenle puesto una planificación. Y voy a poner un punto. Si ella sale con una planificación de lo que se llama LARS, que son métodos de larga duración, que para mí el elemento número uno es el dispositivo intrauterino, que lamentablemente el dispositivo, el aparatico, el dispositivo vaginal, pero ayer una paciente de 18 años me dijo, no, porque eso duele mucho y no me permitió, y yo le dije, no, yo hago... porque yo lo que soy es un asesor tuyo de planificación, yo hago lo que tú quieras. Ahora, si yo te pongo pastillas anticonceptivas, entiende una cosa, la responsabilidad es tuya del efecto de esa anticoncepción, no mía. Si yo pongo un dispositivo intrauterino y lo coloco bien, yo voy a lograr 98% de eficacia anticonceptiva. Ahora, la pastilla no es mala. La pastilla, si tú la usas correctamente, tiene tu 99% de eficacia de anticoncepción, pero si tú dejas de usarla, tú tienes el riesgo de que ese efecto del anticonceptivo se perdió. Entonces, es todo eso es lo que se ve. Definitivamente, si la joven embarazada decide continuar el embarazo, su riesgo controlado es bajo, el otro, hay el riesgo de todo lo que contrae la interrupción de los embarazos. Arboleda. ¿Hay estadísticas de quienes embarazan a las adolescentes, si generalmente son jóvenes alrededor de su edad o hombres adultos? ¿No hay estadística en realidad de esto? ¿Qué tiene usted? Yo no quisiera decir que no las hay, pero yo no las manejo. Correcto. Yo manejo, se podrían estimar, porque el registro de los nacimientos está ahí. Lo que sucede en muchos casos es que no se presenta el padre
y se presenta otro tutor, otra persona adulta, Exacto. entonces el registro está incompleto y se miente, hay falsación de registros también. Entonces, ahí yo quería agregar algo también a lo que decía el doctor, es la valoración social del método, porque tú tienes otros métodos que no son de larga canción. ¿verdad? Sí. Como por ejemplo la pastilla del día después. Ok. Tienes otra cosa que a mí me parece que puede estar pasando. Yo no tengo evidencia ni sé mucho de eso, pero lo digo con cierta cosa, que algunos medicamentos pueden estar llegando adulterados a algunos lugares porque uno ve la efectividad contra las estadísticas, etcétera, O sea, contraceptivos, usted dice que podrían estar siendo... Sí, sobre todo esto sabes que hay todo un mundo yo no lo El doctor no está de acuerdo con eso, dígame. No, mira, lo que pasa es, por ejemplo, el recurso de la anticoncepción de emergencia es una maravilla. Lo que pasa es lo Funciona, ¿de siguiente. verdad? Pero Con claro esa que píldora sí, del día pero después. claro que Pero funciona. solamente por el día después. No, pero el problema es el siguiente. Una cosa, si la joven está, y esto es importante aclararlo, perdóname que me tome este momento. No, excelente. El hecho de que la anticoncepción de emergencia es maravillosa. Punto número 1. Debe ser usada mientras más cerca de la relación coital, mayor la efectividad. Todavía 48, 72 horas después todavía es posible, pero mientras más te aleje, menos la eficacia, definitivamente. Pero la situación, Joel, es la siguiente. Si la joven está teniendo una vida coital regular, porque la anticoncepción de emergencia, es para una eventualidad. No es un recurso continuo. O sea, por eso fue que yo te planteé el LAR, por eso fue que yo dije, a mí, o un implante, que ella sabe perfectamente lo que es, un implante subdérmico, 3 años, tú pones implante y esa joven tiene una opción de que va a tener 3 años libre de un embarazo, porque ya tuvo un embarazo, ya tiene vida coital activa, la que fuera. Ya es una realidad. Ya es una realidad, yo no puedo estar persona con un dedo, eso está ahí. Entonces, un dispositivo me da 7 años, un dispositivo de cobre, un hormonal me da 6 años. Eso te da a ti todo el tiempo del mundo para que ella reorganice su vida, pueda volver a la escuela, pueda capacitarse, pueda cumplir algún sueño o alguna meta que tiene, y por lo menos embarazo no tiene que pensar en eso por 6 o 7 años, un palo. A medicamentos adulterados, mira, yo pienso, Joel, que más que eso es lo que yo señalé. Para los recursos anticonceptivos ser eficaces, una cosa que se llama adhesión es lo que lo determina. Por esa razón, si un adolescente me plantea, yo quiero pastillas, y me dice que un día oyó, que es lamentable, que el dispositivo produce A o B o C. Mira, yo hice un artículo una vez que mi esposa, y Taina la conoce, porque me molestó, me dio rabia ver una imagen donde un niño recién nacido tenía un dispositivo en la mano. ¡Ey, ey! Es una burla, es una falta de respeto a la ciencia. Y lo hacen quienes lo hicieron, no sé quién fuera, pero no me importa. Eso se hace con la intención de dañar un recurso maravilloso para esa joven adolescente. ¿No me entiendes? Cuando yo decía la valoración, precisamente estamos en la misma línea. Yo decía, por ejemplo, que entonces la persona, porque claro, yo no tengo el mundo biomédico, ese no es mi mundo es lo social, y lo social se mueve por expectativas y por creencias, y a veces no son coherentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué valoración tengo? Precisamente estamos diciendo lo mismo de ese método, que si no me deja generarme placer, que si molesta, que si da cáncer, que si esto. Todos los disparates del mundo. Yo pienso que la sociedad dominicana necesita sincerizarse. Ahí vamos, precisamente ahí vamos. Hablamos de embarazo de adolescente. ¿Quién embarace a la chica desde el punto de vista social podría tener impacto, desde el punto de vista punitivo, jurídico, podría tener efecto, pero en realidad, como dice la licenciada Santa Guzmán, la chica viene con un premio, entre comillas, que ya está ahí, llora, come, hay que cuidarlo, alguien tiene que encargarse de él. Generalmente
la adolescente no tiene ni la madurez, ni la educación, ni la responsabilidad, ni los recursos, y comienza a hacer negación. Muchas veces la deja. Si la madre se encarga, entonces a veces siguen siendo criadas como si fueran hermanitas, otras veces termina rodando donde la abuela, donde quien sea, y al final muchas veces tenemos resultados de jovencitos delinquiendo desde los 9, 10, 11 años, llevando drogas, estando en el microtráfico, porque tampoco han sido cuidados, no han sido formados, etcétera, y es otra realidad que será tema de otro programa para el cual queremos tenerlos a ustedes de invitados. Pero ¿qué hacer? ¿A quién llamamos? ¿Qué hacemos? El Estado Dominicano está representado por un grupo de personas que lo dirigen en un momento determinado, que es el gobierno de turno, pero los gobiernos cambian. Cada vez más vemos que la juventud, que hace 2 décadas no quería participar en política, ahora se ha reanimado. En la época, 20, 30 años atrás tal vez, en el tiempo de que el doctor Milciades y yo pues estábamos, tal vez alguno nos picó esa parte, quizás por el deseo de ayudar socialmente, por lo que fuera, pero la gran mayoría no participaba en política, no le interesaba, y veía a los políticos allá. Y nosotros aquí incluso venían, y cuando lo veíamos más cerca era cuando habían hecho algo mal hecho, que cuando lo apresaban le daba un dolor, entonces lo llevaban a los hospitales, a las clínicas, y los internaban como una manera de tratar de evadir la justicia. Pero veíamos los políticos lejos. Ahora, los jóvenes han visto una manera de ascender o de tener oportunidades y están participando en política, es una realidad. Hay más jóvenes ahora mismo participando en política, creo que usted me daría la razón desde el punto de vista social. ¿A quién llamamos? Tratamos de llamar a ellos que de una u otra manera formarán parte de lo que sería el tren de dirección del Estado Dominicano. Ponemos en jaque mate al Estado a través de quienes lo dirijan o quienes lo vayan a dirigir más adelante. Las iglesias, ¿por qué carajo al final no hay educación sexual para que nuestros niños y nuestros jóvenes accedan a ello, y en vez de ir a comprarte con un vapor que lo compran y lo consumen y buscan el dinero para consumirlo, pues puedan ir a buscar gratuito muchas veces, porque aquí hay instituciones y ahí tenemos que hablar de Profamilia todo el tiempo. Hay otras, pero Profamilia la verdad es que se ha dedicado durante décadas a dar de manera gratuita los anticonceptivos y la orientación. Pero además, si no, que aprendan y que en los colegios, en las escuelas le enseñaron y ellos puedan ir a una farmacia, si no. Y decir, no me voy a dejar embromar porque no me voy a interrumpir mi vida. 3 minutos para cada uno. ¿Qué creen ustedes para que este programa tenga al final un mensaje a los que nos estén viendo, y a ver si le movemos el piso a alguien? ¿Quién comienza? Yo entiendo que es importante, desde donde quiera que estemos, como maestro, como psicólogo, como doctores, dar la información, psicoeducar al paciente, acompañar al adolescente. Desde donde tú estés, tú puedes apoyar a ese adolescente a que tenga un cambio de vida. Si nos dejamos llevar por el tema de que es políticas públicas, está muy bueno y sería muy maravilloso, pero desde mi punto de vista, de donde quiera que tú estés, acompaña a ese adolescente, ayúdalo a preservar esos derechos de salud sexual y reproductiva adecuada para ellos y para también otros adolescentes que también ellos vienen socializando. Wow. Arboleda. Mira, yo pienso que el Estado Dominicano tiene las herramientas suficientes para enfrentar este tipo de problemas. Pero tiene que ajustarse a su propia legalidad y a su propia funcionalidad. Entonces, muchas veces primero, hay los profesionales interesados en hacerlo, hay las herramientas, el Estado las tiene que moverlas, coordinarlas. Yo tengo siempre un enfoque social. Las familias necesitan herramientas para lidiar, porque es lidiar con adolescentes. Yo recuerdo una chica que yo entrevisté que me dijo, ahora es que yo entiendo a mi mamá, pero ya el lío está hecho. Wow. Entonces, y ella me decía, yo era malcriadísima.
y mi mamá, la mamá, yo digo, lo entiendo yo ahora, no tiene forma de, no tiene herramientas suficientes como, entonces falta todo eso. Entonces para mí hay un tema necesariamente que pasa por un trabajo desde el Estado y que es el motor básico de esto. Claro, porque mi enfoque siempre va a ser social. Claro, claro. No, pero que además, ahora le doy el turno al doctor, pero es que no puede estar fuera. O sea, el Estado es responsable vital, tanto de dar salud como educación. Y la educación es integral. Solo que entiendo a la licenciada Santa Guzmán cuando dice que si el Estado no hace su parte, no nos vamos a quedar. Pero, y vamos a insistir, pero yo estoy de acuerdo con usted que tiene que estar. El doctor Alberto. Mira, yo voy a poner un cierre un poco incómodo. Me gustó el comentario de Joel de que la sociedad tiene que sincerizarse. Como dije ahorita, hace 30 años, trabajé en una organización lidiando porque se llevara educación sexual a las escuelas. Entonces, esto es como el cuento de nunca acabar. O sea, cuando tú tapas un hueco por aquí, se te abren 5 por allá. O sea, tú quieres que Profamilia dé el servicio, pero entonces tú tienes un grupo en contra detractando todo lo que hacen esa organización porque no quieren que eso se haga. Tú quieres que se apoyen cosas donde los 6 países en el mundo no tienen aprobadas las 3 causales y penosamente nosotros estamos en ese grupo de atrasados, donde cuando una mujer... Entonces, lo que dijo Joel es verdad que hay que sincerizarse, que hay que ponerse claro de que lo que uno va a hacer, o volvemos al medioevo y que todo el mundo salga preñado y que se acabe el cuento, pero francamente, discúlpenme, pero yo no le veo salida a esto. Honestamente, yo no veo y ahora tenemos otro elemento que es los medios de comunicación, esas libertades que se le han llevado a los jóvenes, que necesitan padres. Yo soy padre de 4 hijos, Joel tiene 4, 5, no sé cuánto tiene. 4 también. Tú tienes 4 hijos. Nosotros podemos darnos el lujo, y no obstante eso, yo no sé si mis hijos yo los he criado bien, yo creo que sí, pero estar constantemente encima de eso. Joel, ¿puede un hombre, una mujer con un matrimonio monoparental, donde está sola levantando los hijos, cogiendo 2 trabajos, poder estar atendiendo lo que el muchacho está viendo en cosas? Probablemente no. Entonces, decirle, yo me recuerdo muchas reuniones que tuvimos, que siempre buscábamos un culpable. Eso es responsabilidad de educación, eso es responsabilidad de la familia, eso es responsabilidad del gobierno. Buscábamos siempre quién era el que tenía como que ponerle la tapa al pomo. Pero si no nos sincerizamos, y me gustó, Joel, tu planteamiento, tenemos que estar francos todos, ponernos todos a una, que las iglesias, que los grupos interesados, si todos marchamos en lo mismo, pero mientras sigamos con este jaleo, yo no veo alternativa, puedes erogar miles de millones de pesos, disponerlo para luchar contra el embarazo en la adolescente, y se está haciendo. Sin embargo, es el desarrollo integral del joven, como han dicho ellos dos, es que ese joven se capacite. Pero me pregunto, a veces a los líderes les conviene que nuestros jóvenes estén educados para que sepan pensar a la hora de elegir un candidato. A lo mejor no. Entonces es preferible tener los ignorantes y desconocedores y que con un picapollo y un pote de romo voten por fulano, mengano, sultano y sigamos teniendo lo que tenemos de congresistas. Es increíble. Gente que tú dices, wow, Dios mío, mujeres que no defienden a sus propias mujeres, mujeres que no defienden a sus propias mujeres. Yo no le veo salida. Ese es mi pensar, Ese es mi pensar. Me disculpan, pero yo creo que tenemos que seguir luchando, pero debemos un día ver si nos sincerizamos todos, y en eso comparto 100% con Joel. Si nosotros no nos ponemos a todos a pensar en lo mismo, en mejorar el país de manera integral, y el embarazo en la adolescente, para muchas lecturas que he hecho, es la perpetuación de la pobreza de nuestros países. Sí. Hijos de madre adolescente, que son hijas de nietas de adolescentes embarazadas, y eso es de conocimiento, una conducta aprendida, una conducta aprendida, más conocimiento, poca capacidad, poca capacidad de poder instruir, no tienen instrucción. ¿Quién le dio la clase de educación sexual? El pulpero, y ahora YouTube, perdón YouTube, pero... Sí. Y entonces, yo le
lanzaría un reto 17, a 30, toda 48. la sociedad dominicana que ha luchado con denuedo para la aprobación de las 3 causales que en este momento pues fueron dejadas fuera de la aprobación del Código Penal. Mientras llegue el momento que tendrá que llegar, porque las sociedades hacen su espacio para resolver sus problemas, vamos a exigirle al Estado Dominicano a través del gobierno que la educación sexual sea una realidad a nivel nacional. Tal vez, tratando de prevenir, podamos tratar de cortar, de romper este cordón de miseria social que se perpetuará por siempre si no somos capaces de tener la valentía de hacer algo. Muchísimas gracias a Joel Alboreda, muchas gracias a la licenciada Santa Guzmán, al doctor Milciades Albert Florinelli, porque estar aquí y hablar de este tema con la verdad en la mano, como lo han hecho ellos, es para que usted en este momento, casi la 1 de la madrugada de un viernes, que es el momento cuando termina este programa, sienta que le ha sacudido la cama o la silla, peor que tal vez un sismo de 8 grados en la escala de Richter. Regresaremos de nuevo, este tema no lo vamos a soltar. Somos parte de esta sociedad y tenemos la responsabilidad de tratarlo. Gracias de nuevo a estos 3 profesionales que han hecho posible esta manera fabulosa de enfocar este tema. Gracias.